Entonces, hoy voy a compartir contigo o con ustedes, con todos los que ya están sentados ahí al frente del computador, antes, cómo era la vida antes de que Jesús de Nazaret viniera al madero. Y después de que Jesús vino y que después, cómo es la vida, cómo sigue la vida después de que Él vino, entregó su vida por todos nosotros. Entonces, oído, hoy voy a hablarte primero de una parte, todo no puedo compartirlo, si nos alcanza el tiempo y tú manejas toda esa cantidad de textos bíblicos, yo estoy dispuesto a dártelo. Pero voy a hablarte hoy de una primera parte, cómo era la vida antes de que Jesús de Nazaret viniera a cumplir la ley en el madero. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu de Dios en esta noche. En esta enseñanza vamos a ver o a recordar qué pasó antes de la muerte de Jesús de Nazaret y qué pasó después de la muerte de Jesús de Nazaret. En el libro de Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1. Libro de Juan capítulo 1. Versículo 29. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús de Nazaret que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quería expresar Juan con esto? Ya él sabía que si él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, el Cordero que sacrificaban cada año, ya no iba a servir más. Eso es lo que dice ahí, porque cuando sacrificaban el animal era porque había pecado. Ya el cordero que sacrificaban solamente cubría por un año el pecado. Pero este cordero que venía pascual, este cordero que llegaba, veniera a quitar definitivamente el pecado. Ya el cordero pascual en el tiempo antes de Jesús de Nazaret ya no servía, ya no iba a servir, porque ahora ya estaba lo real. Ya estaba el verdadero cordero, que podía quitar el pecado del mundo entero. En cambio, el cordero pascual cubría el pecado de Israel solamente, el animal, solamente. Pero este verdadero cordero venía a quitar el pecado del mundo, a anular el pecado del mundo. En el libro de Éxodo, vamos a ver, el libro de Éxodo capítulo 12. De eso voy a estar también compartiendo con ustedes. Cómo alcanzar una conciencia limpia. Una conciencia, una mente limpia. Limpia. Capítulo 12, versículo 3. Dice el 2, este mes abril le será el principio de los meses para vosotros. Será el primero, oído, en los meses del año, abril.
Abril. Abril. En lo natural es enero, abril, el primer mes del año. Dice el 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómense cada uno un cordero según la familia, según las familias de los padres, un cordero por familia. Por familia. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, oído, 1, según el número de las personas conforme a qué, al comer de cada hombre. Haréis ¿qué? La cuenta sobre el cordero. ¿Es oído? Ya estaba profetizado desde aquí. Desde aquí ya estaba profetizado. Según el número de las personas, conforme, oído, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. De ahí en adelante ya estaba profetizado que iba a haber un cambio, que iba a haber un cambio. Quiere decir, ya el Espíritu daba a conocer que venía otro cordero para salvar no a Israel solo, sino al mundo de pecado. En el libro de Isaías, no puedo estancarme en cada texto porque si no, no termino hoy. Capítulo 53. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Aquí todavía no estaba Jesús de Nazaret. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que no entienden las personas que por años han predicado el Evangelio. Nunca hicieron una diferencia. Por ejemplo, él, que no cometió pecado, se hizo pecado. Le arrancaron la piel, derramó sangre, lo sentaron en una silla, le pusieron una caña, lo amarraron, le pusieron coronas de espinas. Todo eso tiene significado. Y él viendo con lágrimas, sacando la comparación de lo que hacía el hombre natural en el mesón con un cordero, para sacrificarlo, y ponerlo en la presencia de él para cubrir el pecado del pueblo de Israel de ese entonces. ¿Qué comparación tiene el cordero del animal al cordero de Dios? La oveja cuando la trasquilan aquí, ella mira fijo al verdugo y el verdugo le da, para emborracharla, le da vuelta al mesón con el pie. Eso está en el libro de las costumbres bíblicas antiguas. Le da con el pie vuelta al mesón para emborrachar a la oveja. Y mientras él afila el cuchillo y la oveja lo está mirando fijo, cuando él va y le raspa aquí para cortarle la vena a la oveja lo sigue mirando fijo y comienza a lagrimear, sabiendo que el trasquilador le va a cortar la vena. Por eso el trasquilador no voltea casi a ver a la oveja, porque la oveja no le quita la mirada. Lo mismo fue Jesús de Nazaret.
Cuando lo sentaron, lo acusaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, le pusieron la corona, ya completamente desgarrada su piel. Lo sentaron ahí y él miraba fijo a sus trasquiladores. Lagrimió. Tanto así que cuando lo subieron al madero dijo: Padre, no le tomes en cuenta a ellos sus pecados, porque era el que tenía que quitar el pecado del mundo. ¿Lo quitó o no lo quitó? Lo quitó. Mientras el Cordero Pascual solamente lo quitaba o cubría los pecados de Israel. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Elohim cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue ¿qué? Herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue. Todavía Jesús no estaba aquí, fíjate, y ya la unción estaba anunciando lo que iba a suceder. Ya la unción estaba, dice bien claro, y dispuso con él, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Elohim quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días. ¿Y qué? Y la voluntad de Elohim será ¿qué? En su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Y qué más? Y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó ¿qué? Su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por las transgresiones. Ahí está. Todavía no había llegado y ya estaba siendo profetizado lo que le iba a padecer. Dice, por eso a él le dice el Cordero, ¿de quién? De Dios. De Dios. Todavía no había llegado y ya estaba. Y esto es lo que la gente hoy en día no entiende. Que la gente, a pesar de que ha llegado al Evangelio de la Gracia, quiere seguir llevando una vida voluble. Cuando una persona, conociendo el Evangelio de la Gracia y no entiende el pago que hubo por su alma, se hace acreedor a una ¿qué? A una vida arrastrada el resto de su vida por rechazar la sangre de Cristo. Por eso te describo, quisiera describirte mejor lo de la oveja. Que gracias a Dios a mí me sembraron ese libro de las promesas bíblicas antiguas. Yo lo traje a los Estados Unidos y estudié, y hay que desarrollar. Ahí te habla, claro, te habla en hebreo cómo preparaban el animal. Así lo prepararon a esto, para quitar el pecado del mundo. Y todavía hay gente que sigue pisoteando la sangre del sacrificio de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que Él pagó el precio para que el mundo entero regresara a Él. Y mira, el mundo entero se ha regresado todavía a Él. Es Él, Dios, viendo todo eso, que Él se vino en el cuerpo de su Hijo y pagó lo que otro no podía pagar para quitar todo lo que en el mundo natural se hacía, que no agradaba a Dios. No agradaba a Dios. Entonces, Dios viendo que el mundo todavía, en vez de regresar a Él, ha tratado de regresar a Él por medio de una cantidad de cosas que no sirven, como antiguamente lo hacía. Entonces, Él está dejando que crezca la maldad, que brote de la tierra la maldad, por muy insignificante que sea, porque llegará el día, y el día del Señor llegará, en que completamente arrasará con todo para poder establecer verdaderamente el Evangelio. Segundo, anteriormente se veía o se enseñaba la ley de Moisés. La ley de Moisés eran 613 mandamientos que la gente, aún gente que puede estarme viendo, no los conoce. No conoce los 613 mandamientos. A mí me tocó sentarme hace muchos años y saqué los 613 mandamientos, 613 mandamientos descritos así, 365 mandamientos para el año obligatorios y 248 que tenían que ser ceñidos. 613 mandamientos que tenían que cumplirse. No había quien los cumpliera. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. No había quien la cumpliera. 613 mandamientos. 613 ordenanzas. Como no había de más que hablar, entonces, oído, la tierra estaba llena de esas costumbres. La tierra estaba desde entonces. Funcionaban de acuerdo a esos mandamientos. Ahora ya no hay que guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés, porque ya Él las cumplió. Ya Jesús de Nazaret, Cristo, los cumplió por todos nosotros. No había quien, verdaderamente no había quien cumpliera. No había quien cumpliera. No había quien cumpliera. Era la misión de Cristo en Jesús metido. Tenía que darle cumplimiento a la ley de Moisés. A eso Él vino. Y observa hoy en día las personas de donde tú saliste, de donde tú conociste el Evangelio, que todavía la gente trata de llegar a Dios por el ayuno, por el bautismo en agua, por el aceite, por la imposición de manos.
Ya eso es obsoleto. Ahora a Dios, oído, a Dios no hay que adorarlo cantándole. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. A Dios hay que funcionarle de acuerdo a lo que está establecido a través de la palabra. Y de eso, esa ley antigua marcó la mente del mundo entero. Porque la gente, a pesar que se le está leyendo y se le está enseñando, la gente sigue dudando, creyendo que de la manera que le enseñaron antiguamente va a funcionar. Y no es así, porque ya quedó establecido una nueva dispensación. Ahí está, en el libro de Mateo, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28. Esto es lo que no ha aprendido la humanidad. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los muchos estamos los que hemos llegado al Evangelio de la Gracia, siempre y cuando obedezcamos la palabra. Muchos son muchos, 70%. El 30% es el que va a llevar sus consecuencias. Lucas 4. Lucas 4. Versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Para que esto qué? Para esto he sido enviado. Ahí está. Observa que él tuvo que irse de ciudad en ciudad a anunciar que él había venido a cumplir la ley, que para que ya dejaran de vivir como vivían antes, matando el chivo, matando esto, haciendo aquí, haciendo una cantidad de rogativas, que él venía ya a suplir esas necesidades de cada uno. Es lo que dice ahí. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y Pablo era un legalista, defensor de la ley, pero estaba en pecado. Míralo ahí está. ¿Ah? A pesar de que él estaba en la ley, ayunaba, mataba el chivo y hacía todo, era un pecador. Porque la ley es pecado. La ley es una maldición. Dice, bueno le sería a las personas conocer los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Que cada persona tenga ese manual y se entere para que nunca más la persona vuelva a hacer ninguna actividad creada por el hombre. Eso es el objetivo. ¿Dónde consigo, pastor, eso? Yo tengo ese libro y yo vendo ese libro. A varios les sembré el libro, pero como que de nada sirvió. Cuando recién saqué el libro, de nada sirvió. Que la persona siguió igual. La persona nunca cambió. Porque nunca se aplicó, nunca vio, nunca observó, sino que dijo, yo voy a seguir actuando de la misma manera. Tercero, antes había muerte. Antes había muerte. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 17 dice,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora hay vida y vida en abundancia. Eso fue lo que vino a traer Jesucristo a través de Jesús de Nazaret. Vino a sacar al mundo entero de la caída de Adán, donde había muerte espiritual y muerte física. Yo me acuerdo que hace más de 10 o 12 años enseñé el día en que la muerte se murió. Creo yo que así titula el día en que la muerte se murió. Pero la gente no entiende. En el 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dice o no dice? ¿Ah? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que la muerte en el Evangelio de Cristo no existe. El que se muere es porque no está ajustada su vida a Él. Ahí está. Algún día, pero bueno sería que viniera la transformación del cuerpo nuestro en vida. Nadie quiere morirse. La gente que le tiene miedo a la muerte. Porque no sabe verdaderamente la interpretación de ello. Cuando uno está funcionando mal, y si uno es hijo, Dios prefiere quitarle el cuerpo y llevárselo en espíritu para que esté allá con Él. ¿Y qué mejor estar con Él en presencia hasta que? Claro, sería mucho mejor ver la transformación del cuerpo y tener cuerpo celestial. Pero desafortunadamente la gente oye y nunca aplica. La gente sigue igual. La gente sigue igual. Yo le decía a mi esposa y sentado con Andrea y con Lorena, sentados en el comedor, les decía, nosotros estaremos bien, pase lo que pase, pase lo que pase. Pero que yo vaya a romperme mi vida para tratar de alcanzar lo que ya está predestinado, yo no lo hago, yo reposo. Pero observa aquí, dice, porque así como en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Esto se refiere solamente ¿a qué? A la resurrección espiritual de los cristianos. De los cristianos solamente. Oído. Solamente a los que están en Cristo. En Cristo son los únicos que tendrán vida y vida en abundancia. Filipenses 3:9. Que yo me voy quedando ya. Me quedan 20 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a terminar este primer punto. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, ¿que qué? Que es en Dios por la fe. Pablo sabía, Pablo sabía. Pablo no era ningún traído, Pablo sabía. Estamos viendo lo que pasó y cómo se vivía antes de que viniera Jesús de Nazaret a la tierra. Antes. Primera Timoteo. No te lo iba a dar, pero lo voy a compartir contigo. Capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue, oído, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Abundante, que no tiene agotadero. Cuarto, punto 4. Para que una persona pudiera vivir en ese entonces, tenía que obrar, tenía que hacer obras. De ahí viene la cuestión de las rodillas, de arrodillarse, pagar promesas, todo eso, echarse ceniza, de echarse a estar de luto, como estar de luto, estar de muerte, ¿sí? Porque tenía que cumplir los estatutos de la ley. Romanos, capítulo 10, versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, 2 puntos. El hombre o la mujer que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que la persona que en ese entonces quisiera o quería vivir, tenía que obrar. Es lo mismo que el sistema religioso hoy en día. La mentira del sistema religioso, cuidado, pierde su salvación. No deje de ayunar. No deje de hacer esto. Tenía que guardar los estatutos. Pero eso le era insuficiente. Porque eso no le quitaba el pecado que había ya. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está. Más claro no puede cantar un gallo. Porque como ya entendimos que si nosotros somos las primicias, nosotros no podemos ya cambiar el fundamento, sino edificar o sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto. Y es difícil. Es difícil. Porque la gente todavía sigue con lo de atrás, tratando de alcanzar que esto y lo otro, y lo funciona de acuerdo al mundo natural. Es imposible. Entendí yo todo este sufrimiento. Porque uno quisiera estar rodeado de gente verdaderamente sincera. Para ello uno necesita el discernimiento, la capacidad de discernir, la capacidad de entender verdaderamente que el Evangelio y la gracia es para gente espiritual.
que salen del mundo natural, que el evangelio no les es gravoso, que si la gente entendiera que en este evangelio está todo lo que la persona necesita, amaría el fundamento, amaría el evangelio, lucharía y pelearía por el evangelio. Por eso Pablo escribió allá: pelea la buena batalla de la fe y echa mano, porque de ahí depende la vida de cada uno de los que verdaderamente necesitan vivir por fe en Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 19 dice: pues en nada perfeccionó la ley, y de la introducción de un mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Quiere decir que en el evangelio de los 613 mandamientos, la ley, la gente está retirada de Dios, fuera de Dios. Fuera, completamente fuera de Dios. Y fíjate que la gente aterca sin saber. Métete a hablar con un católico y verás que primero te dice que es San Martín, que la Virgen de yo no sé dónde, que yo no sé qué, que el Papa, que esto y lo otro, y hace una defensa sin saber nada. Lo mismo son los evangélicos. Sí, párate a compartir con un evangélico y el evangélico al último dice que tuve una lucha con anticristo, cuando anticristo es él. ¿Tú ves? Gálatas 2:19. Ir a la mano de textos bíblicos que hay que estudiar para podértelos traer a ti, para ver si la palabra funciona en ti. La palabra verdaderamente se llene, que se llene tu vida de la palabra y que tú valores lo que recibas. Que tú valores lo que recibas. Dice versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo hace uno para vivir para Dios? Tiene que estar en Cristo. De resto no. De resto no. Quiere decir que con esto ya no hay más obras. No debe de haber más obras. No debe de haber más obras. Punto quinto. Antes era Jesús, Jesús, Jesús. Ni siquiera decía Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús, Jesús. Ni siquiera dicen o decían Jesús de Nazaret. Primera de Juan. Ahora observa lo equivocado que está este tipo de persona. Y eso lo utiliza todo el sistema religioso. Jesús. Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Jesús. Jesús. Van como el ciego Bartimeo. Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Jesús, Jesús, Jesús. El que sigue diciendo Jesús tiene que andar como él anduvo. Ahí está la biografía en los diccionarios. Ahí está la biografía. Ahora es Jesucristo. Jesucristo. Antes, punto 6. Antes había infierno, según la gente, porque había una mala interpretación. Porque el nombre era Gena, Ginom,
que era un basurero municipal que estaba en las afueras de Israel, donde se quemaban las basuras o los desechos de esa ciudad. Esto se llamaba lugar de castigo. Cuando alguien robaba, le cortaban su brazo y le echaban ahí. Mateo capítulo 18, versículo 9. Mateo 18, versículo 9. Solamente te estoy dando por encima algo, pero esto es muy profundo, esto es muy largo. Y esto no lo puede comer uno en 4 o 5 meses. Pero ahí estoy ministrando de la conciencia tuya, para que tú nunca vuelvas a mirar atrás. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es oído. Mejor es, ¿qué? Entrar con un solo ojo a la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego, que era el basurero municipal de la ciudad que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Hinnom, basurero municipal, donde se quemaban los desechos. De ahí sacaron la palabra infierno. De ahí sacaron la palabra infierno. Séptimo. Quedan 15 minutos. Anteriormente se saludaba así. Dios le bendiga. Pregúntale al que te saluda así, ¿dónde en la Biblia dice eso? Y nunca te dice. Porque ellos no saben. Yo te voy a dar el nombre para que tú lo busques en tu casa y tú lo leas. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. ¿Se oye bonito? Puede ser un buen deseo de la persona, pero nosotros ya estamos bendecidos. Como dice Efesios capítulo 3, 1, versículo 3 al 5. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Octavo. Antes había o se oía arrepiéntanse o arrepentimiento, que es una palabra, nosotros ya sabemos que es una palabra compuesta, que significa estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de nuestra partida. Eso es lo que dice ahí. Estar en movimiento buscando cómo regresar el origen de nuestra partida. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así es hasta el día de hoy, arrepiéntanse. Lo que se busca es un arrepentimiento genuino, buscar cómo regresar al origen de donde yo vengo, al penthouse de Dios. Pero también se requiere una conversión para que vengan tiempos de restauración a la persona. Amén. 9. Se decía, vamos a adorar a Dios, Elohim. ¿Con qué y cómo? ¿Con qué y cómo adorar a Dios?
Esta es la lucha. Y hay una mala interpretación, que la gente cree que adorar a Dios es cantarle. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esta es la verdad revelada. Esta es la verdad revelada al hombre y a la mujer, a los humildes. A Dios se adora en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Hoy en día se hace una falsa adoración. Nadie es capaz de meterse la mano al bolsillo y decirle, Padre, gracias. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es de lengua, ni de canto, ni de llanto, de sentimiento natural. No, eso no parte de eso. Que adora a Dios. Págale a Dios lo que tiene que pagarle. Tiene que pagarle. Usted es espíritu, creado a imagen y semejanza de Él. Valore lo que hubo en lo que fue derramado en la... Cuando uno valora verdaderamente a su creador, da la vida por el que le da la vida a uno. Lo dice Lucas, ¿o no, Ricardo? ¿Qué dice Lucas? Da 6:38, da y se les dará. Según como ustedes siembren, se les devolverá una medida ¿qué? Buena y apretada. ¿Por qué no se cumple eso en las personas que andan por sentimiento, por tradición y por costumbres religiosas? Porque eso no llega a nada. 10. Bautismo en agua. Mateo capítulo 3. Versículo 10. 1, perdón. 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de ¿qué? De pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Más adelante estaré compartiéndote eso, el bocado delicado que entra por la boca. Y salió a él Jerusalén y toda Judea, o la gente que había ahí, oído, y toda la provincia de alrededor de el Jordán, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando todo mundo sus pecados. Ahora ya este bautismo quedó abolido. Abolido. El bautismo que corresponde ahora es el bautismo del Espíritu. Versículo 10. Presta bien atención. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes en espíritu y en fuego. Espíritu para volver la vida a la persona. Fuego para purificar a la persona. Cuando la persona no entiende, no obedece, pasa las verdes, las maduras. Y si es hijo, ahí lo tiene. Hasta que entienda que tiene que doblegarse como el perro, metido en el fuego. Le cierran la puerta aquí, le cierra otra puerta acá, le cierra otra puerta aquí, le cierra otra puerta allá. No ve una. Observa lo que dice el verso 10. El hacha ya está ¿qué? Puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir? Que no va más el bautismo. Que ya no va más el bautismo. Ya en el bautismo en agua no sirve para nada. ¿De qué se sostienen los árboles? Fíjate, eso es. Y hay una mala interpretación. El que no obedezca el evangelio ya está el hacha para cortarlo. Hombre, está hablando del bautismo. Quiere decir que ya ese árbol no va a seguir bebiendo más de eso. Versículo 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes en espíritu y fuego. Entienda, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que trae verdaderamente la sabiduría, poder, señorío, la verdad, la justicia, la santidad. Y el fuego es el que purifica. Por eso cuando uno está ahí y uno va y le dice, bueno, padre tal, y entonces él dice, oye, te conocí en horno de aflicción. Pero él mismo lo pone para que uno pueda reflexionar. Quiere decir, punto 11, ya todo lo del viejo pacto murió. Pues que leímos en Mateo 5:17. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la ley. Todo lo del viejo pacto murió. Porque ya, oído, ya él, Jesús de Nazaret, lo cumplió completamente. Hebreos, ahí termino. Hebreos capítulo 9. Ya el próximo miércoles, entonces vamos a ver cómo es la vida después de la muerte de Jesús en el madero. Si Dios lo permite, y si todavía estoy aquí en Tuluá. Capítulo ¿qué? 9. Hebreos 9, versículo 10. Dice, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas de sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y de bebida, de diversas abluciones, bautismos, abluciones, bautismos, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En estos días nos metemos en esa reforma completica. Le dedicamos más de una hora. Dedicamos. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el principio, el primero. Y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya desapareció con la muerte de Jesús de Nazaret. Ya desapareció. Así se vivía antes de que Él viniera al madero. Ahora vamos a ver el miércoles después, si Dios lo permite. Amén. Le damos gracias al Señor. Vente bien preparado para el domingo. Te tengo un banquete. No te voy a decir el título, que de pronto te asusta. O te tengo un banquete, un manjar bravo. Venga, doña Amparo, diríjanos en oración. Bendecidos a todos, los amo mucho. Y estaré ahí en la jugada. Bendecidos con toda bendición. Esperemos que se coloquen en pie. Eso, se levantan rapidito. Bendito sea el Señor. Bendito sea Él. Amén. Que nos da de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento, de su poder, de su consejo y de su temor a Dios. Nos ha dado su espíritu para que nosotros comprendamos y alcancemos esa palabra preciosa que nos lleva al conocimiento de su palabra, de su esencia, de su amor que es inefable, porque su palabra lo dice que con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia, que es más grande que los cielos, que la tierra, es más grande que los mares. Su amor invade nuestras vidas. Por su amor es que estamos aquí en pie, dándole gracias a Él por todo, por todo, por todo. Todo lo abriga Dios. Todo te abriga Dios, hermano. Él te abriga en todo. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de escasez, de abundancia, de alegría. Él lo llena todo. No hay otro. No hay otro. No hay semejante a Él. Por eso es que nos habla tan claro. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que nos puede sacar adelante en tu infinito amor. Ahí cuando piensas que estás solito, es cuando Él está ahí contigo. Así nos pasa a nosotros. Él está siempre con nosotros aquí, en este lugar que es su lugar. Por eso le damos gracias en todo momento, en todo momento. Si hay calor, si hay lluvia, si hay viento, si no lo hay. Hay que darle gracias a Dios por todo. Porque Él dice en su palabra que en la angustia estoy contigo. Gracias, Rey. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú respondes. Clama a Dios cuando necesites de Él. Clámale con seguridad, con certeza, como nos enseñó el domingo, viendo las cosas que no son como que si fueran. Gracias por esta palabra en esta noche. Gracias, Padre mío. Gracias por enseñarnos provechosamente. Dice tu palabra que tú nos enseñas provechosamente.
Te doy muchas gracias por mis hermanos, por todos aquellos que han escuchado en esta noche este mensaje, Padre mío. Gracias por ellos. Gracias por los que están aquí, Señor. Bendícelos, multiplícalos, abúndalos en ciencia y en conocimiento, Padre mío, de tu palabra, de tu esencia, de tu amor y de tu deidad. Llévalos en bendición a sus hogares. Abrígalos en los momentos de frío. Llénalos de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en ese nombre glorioso, en ese nombre poderoso, en ese nombre eterno y soberano, que es Jesucristo, el Señor, el que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Padre eterno. Muchas gracias, mi Rey. En Jesucristo el Señor. Amén. Sean todos bendecidos. Nos vemos el domingo.